Bendiciones, gracias por estar aquí con nosotros en su programa Esencia Divina, quien le habla el profeta Esmi Martínez, y para mí es un placer poder llegar a sus casas en diferentes partes de Latinoamérica, Estados Unidos y el mundo. Yo sé que esta palabra va a transformar toda tu vida, va a transformar toda tu forma y sé que vas a ver a Dios de una manera diferente en tu vida. Y el día de hoy quiero hablar acerca de cómo desbloquear territorios desde el ámbito de lo profético. Yo sé que es un tema un poco raro, si se pudiera decir así. Sé que para muchos es diferente, ya que muy poco hoy se enseña a cómo acceder a mi bendición, cómo acceder a lo que Dios ha dicho acerca de mi vida, o cómo después que tengo una palabra de parte del Señor, por qué muchas veces se presentan obstáculos si Dios dijo que iba a hacer tal cosa, y cuál es realmente esos secretos que debemos conocer para poder acceder a esta realidad en el ámbito espiritual. Yo sé que hoy vamos a ser altamente bendecidos por el Espíritu de Dios en este programa, en este segmento, y lo primero que quiero hablarte es lo que dice el libro de Josué, capítulo 6, verso 1 al 7. La Biblia dice: ahora Jericó estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel, y nadie podía entrar ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira que yo te he entregado en tus manos a Jericó, a su rey, a sus varones de guerra, y rodeen pues la ciudad todos los hombres de guerras, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto tienen que hacerlo durante 6 días. Y quise narrarte un poquito de esta historia para poder entrar de manera inmediata al tema de hoy, ya que una de las cosas más interesantes que nosotros podemos ver en nuestro mundo es todo el tema que tiene que ver con la seguridad de las casas, e inclusive el tema de la cerrajería, ya que la llave, o lo que nosotros conocemos como llaves, son instrumentos que nos permiten accionar y acceder a cerraduras, es decir, que nos permite abrir o nos permiten cerrar. De hecho, el tema de la seguridad es muy importante, el tema de las casas, ya que en nuestras casas, cuando son cerradas, nosotros podemos guardar una llave, podemos tener control de todo lo que tenemos en la casa, de todos los dispositivos tecnológicos que pueden estar dentro de nuestro hogar, o en seres de valor que están dentro de nuestra casa. Ahora bien, cuando nosotros hablamos acerca de esas llaves o del concepto de las llaves, es un concepto que, aunque usted no lo crea, viene desde hace muchos años, y los primeros que comenzaron a diseñar todo este concepto de las llaves fueron los sumerios. Luego de esto empezaron los babilonios, que aún en sus ruinas se encontraron muchos hallazgos acerca de llaves, acerca de instrumentos, instrumentos de cerrajería. Pero ¿qué pasa? Existen alrededor de 6 tipos de llaves que no vamos a poder desglosarlo en este video por el tiempo de nuestro programa de hoy, pero quiero enfatizar más o menos un poco de esto para que puedas entender lo que es llave. Sabemos que hay llaves mecánicas, llaves de cerrajería antiguas, llaves dependiendo de su contextura en madera, pueden ser de metal. Ahora también hay unas llaves que son electrónicas a través de contraseñas, a través de dispositivos electrónicos. También tenemos diferentes tipos de llaves a través de nuestras huellas dactilares, nuestro iris del ojo también. Es decir, que existen un conjunto de llaves de diferentes formas que nos permiten abrir, dependiendo lo que queremos hacer, nos permiten abrir sistemas, abrir puertas o abrir áreas de seguridad en diferentes tipos de ámbitos, porque es muy importante. Ahora bien, hay un tipo de llave que es una llave que se ha estado trabajando desde hace muchos años. De hecho, según yo investigué, la primera cerrajería o los primeros que se ocuparon de poder diseñar este tipo de llave fue en Londres, Inglaterra,
personas que habían inmigrado desde países latinoamericanos en 1820 más o menos, fueron los que comenzaron a diseñar todo lo que tiene que ver con cerrajería en nuestros países y en muchos países latinos, muchos países donde se hicieron esas llaves, e incluso aquí en nuestro país se llaman cerrajería, ese tipo de llave, pero ¿por qué yo traigo a colación este tema el día de hoy? Porque últimamente se comenzó a diseñar algo muy interesante que se llaman las llaves maestras. Estas llaves maestras son llaves que se crearon dentro de un lugar o dentro de un hábitat, dentro de un sistema específico, para que puedan tener la capacidad de abrir cualquier puerta, cualquier tipo de candado específico. Es decir, cuando nosotros hablamos de una llave maestra, se pudiera decir que llaves de ingeniería o diferentes tipos de áreas de construcción, una llave maestra es una llave que nos permite y nos brinda acceso a cualquier lugar o a cualquier atmósfera. Pueden abrir cualquier tipo de puertas que están cerradas. Ahora bien, nosotros todos, en algún momento de nuestra vida, de una forma u otra, nosotros nos hemos sentido en algún punto de nuestra vida muy limitado, ya sea porque recibimos una palabra o una instrucción del Espíritu Santo y no podemos realizar esa palabra, o porque posiblemente recibimos un adiestramiento o una revelación X del Espíritu de Dios, pero por alguna razón nosotros no hemos podido ejercer esto. Muchas veces podemos decir, Dios nos habló de esto, pero nos quedamos esperando que eso suceda, pero no hemos visto eso concretizado en nuestra vida. Y cuando nosotros hablamos de este tipo de tema acerca de la llave, es muy interesante hablar acerca del propósito de Dios y la voz de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios, no solamente a Josué, desde generaciones anteriores, desde los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, había una palabra profética hablada en ellos, de que a ellos les pertenecía la tierra, de que ellos iban a heredar la tierra, pero dice la Biblia que por alguna razón ellos tratan de entrar a Jericó, pero Jericó, que era una ciudad fortificada, muy grande, estaba completamente cerrada, no podían entrar. De modo que nadie podía ni siquiera salir de aquel lugar, nadie podía acceder a ella. Y esto significa que muchas veces nosotros podemos recibir una palabra de parte de Dios, nosotros podemos escuchar la voz de Dios para algo específico, pero eso permanece bloqueado en nuestra vida a pesar de que Dios nos ha dicho que esa tierra es nuestra o que ese lugar es nuestro, que este objeto nos pertenece, que este es el lugar donde Dios nos quiere colocar, que ese es el lugar donde Dios nos quiere establecer, pero por alguna razón no podemos acceder. Y muchas veces estamos en ese lugar o en esa atmósfera y no sabemos cuál es la forma, cuáles son los pasos que nosotros debemos llevar a cabo para poder desbloquear esa atmósfera espiritual o esa promesa de parte de Dios o esa prosperidad de parte de Dios que nosotros estamos esperando. Yo estoy consciente y estoy profundamente afianzado del criterio de que Dios, todo lo que Dios me ha dicho, nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, de que todo lo que Dios por alguna razón ha declarado en nuestra vida tenemos la capacidad de hacerlo. Pero en cualquier momento, todos nosotros nos hemos encontrado en desafíos fuertes a pesar de escuchar la voz de Dios. Y este es el primer principio de esta noche. Aunque muchas veces escuchamos la voz de Dios, eso no significa que la voz de Dios me está garantizando que no van a haber desafíos en nuestra vida. Es todo lo contrario. Cada vez que la voz de Dios viene a nuestra vida, viene para aclararme que a pesar del desafío que estoy viviendo, a pesar de los procesos que estoy viviendo y las pruebas, es su voluntad tomar la tierra por heredad y poder acceder a lo que Dios me prometió. Y muchas veces nosotros decimos, o la gente dice, que Dios me dijo que iba a hacer tal cosa, que se iba a cumplir esto, que me iba a casar, y que muchas veces eso no ocurre en el tiempo que nosotros estamos esperando, porque la ciudad o el propósito o lo que Dios nos dijo está bloqueado en el mundo espiritual. ¿Y cómo nosotros podemos hacer para poder desbloquear estas dimensiones?
Y quiero que entienda algo. El objetivo de este programa esta noche es poder revelarte objetivos espirituales para que tú puedas abrir, desbloquear y poder descodificar revelaciones acerca de cómo acceder a tu tierra prometida, a la promesa de Dios en tu vida. Y lo primero que debemos entender es que cuando Dios nos lleva a un lugar, cuando Dios nos lleva a un territorio, cuando Dios nos lleva a una atmósfera, lo primero que nosotros debemos aprender es cuál es la estructura de autoridad que está en ese terreno. ¿Cuál es la estructura de autoridad que está gobernando, dirigiendo, donde nosotros queremos acceder? La Biblia dice que Josué recibe una palabra profética y la Biblia expresa que él comienza, después que Dios le habla y le dice, yo te estoy entregando al rey, yo te estoy entregando los varones de guerra y te estoy entregando posteriormente la ciudad. Si nosotros vemos aquí este plano, Dios le está revelando a Josué cuáles son los niveles de autoridad, cuáles son los niveles de dificultad que él iba a tener en aquella tierra para él poder vencerla. Y no es lo mismo un pueblo que no tiene rey a un pueblo que tiene rey. No es lo mismo un palacio que tiene hombres valientes a un palacio que no tenga hombres valientes. Entonces, en el ámbito espiritual, cuando Dios nos lleva a mirar esos lugares donde nosotros vamos a ser introducidos, lo primero que nosotros debemos entender o que debemos descifrar es cuál es el nivel de fortaleza que está establecido en el lugar donde nosotros vamos a ser conquistadores de esa área. ¿Quién es el que está al mando en el mundo espiritual? ¿Quién es que está dirigiendo en esa atmósfera? Es importante esto. Muchos hombres y mujeres de Dios no pueden acceder a diferentes dimensiones porque por alguna razón están peleando con ramas y Dios quiere que vayan a la raíz de las cosas para poder pelear específicamente con lo que está atacando en aquel lugar. No es lo mismo atacar y cortar una rama a atacar la raíz y romperla y golpearla, ya que cuando nosotros estamos golpeando la cabeza de algo, estamos yendo específicamente al sistema de dirección, estamos golpeando el conocimiento que puede estar en contra de lo que va a permitir que eso se manifieste. Así que hay diferentes tipos de desafíos. Y en esta historia, número 1, el primer desafío era el rey. El segundo desafío de aquel lugar eran los soldados. Y el tercer nivel de desafío en ese lugar era el pueblo. Y muchas veces Dios no nos entrega el territorio, Dios no nos permite acceder a diferentes territorios, porque nosotros no trabajamos con la cabeza, no trabajamos con la sabiduría, no trabajamos con la raíz del problema. Muchas veces nosotros no trabajamos con la realidad del problema. Y eso pasa con muchos hombres y mujeres de Dios, eso pasa con muchos profetas. En la mayoría de los casos, en las profecías de hoy, a mucha gente le encanta profetizar de manera general, a mucha gente le encanta recibir palabras proféticas, pero muchas veces no tocamos esos puntos vulnerables que están ocasionando problemas en la vida de la gente. Y la Biblia dice que Josué, en esta historia, él estaba en la atmósfera del encuentro sobrenatural. Y el segundo principio para nosotros poder desbloquear atmósfera o territorios que Dios nos entrega es nosotros poder colocarnos en el lugar del encuentro. Porque la Biblia dice que cuando Josué estaba allí en aquel lugar, la Biblia expresa que él se para en una piedra y de momento él empieza a ver un hombre que se presenta en el territorio. Él no sabe si es un ángel o es un hombre. Y él saca la espada y le dice, ¿quién eres tú? ¿Tú eres de los nuestros o tú eres de nuestros enemigos? ¿Tú viniste a ayudarnos o tú viniste a atacarnos? Y el texto expresa literalmente que este ser le dice, como príncipe del ejército, yo he venido. Es decir, que un hombre pudo sacudir a un hombre, a una entidad espiritual, a un punto que tuvo que identificarse porque él estaba en el lugar correcto, en el momento correcto y en el lugar del encuentro con Dios. Y mucha gente pierde de vista que lo que está bloqueado en tu vida, lo que está bloqueado en sus vidas, es lo único que está evitando que tú puedas acceder al lugar y a la posición correcta. Y la única forma de nosotros poder acceder realmente a donde Dios quiere que nosotros podamos estar es cuando nosotros estamos posicionados en el lugar específico. Ya que una cosa es escuchar la voz de Dios
y la otra cosa es nosotros poder estar en el lugar donde se va a cumplir lo que Dios dijo. Lo tercero que la Biblia expresa en esta historia es que él empieza a identificar cuáles áreas estaban bloqueadas en su atmósfera. Es decir, que además de yo poder tener una palabra de Dios, que esa palabra me diga que yo voy a recibir una bendición, que voy a recibir muchas cosas, la palabra profética me puede decir que yo voy a tener grandeza, la palabra me puede decir que por alguna razón voy a ser un gran hombre de Dios. Lo próximo que debemos hacer, lo siguiente que debemos hacer, no es simplemente conocer los niveles de dificultad, no es simplemente posicionarte en el lugar del encuentro para escuchar la voz de Dios y la dirección del Espíritu de Dios, sino que el último punto es analizar cuál es el tipo de tierra hacia donde tú vas. Ya que la Biblia dice que cuando Dios le habla a Josué, Dios le dice, yo le entregué a Caleb el monte de Hebrón, y Caleb ya sabía que en ese monte habían gigantes. Caleb sabía con qué él iba a pelear en aquel lugar. Es decir, que nosotros no podemos ser ignorantes en el ámbito espiritual, porque muchas veces nosotros estamos queriendo acceder a cosas en el mundo espiritual, queriendo acceder a cosas materiales, teniendo ignorancia. Y la ignorancia engendra desgracia, la ignorancia engendra destrucción. Y muchas veces lo que pudo ser una bendición para nosotros se convierte en una carga para nosotros porque no hace falta sabiduría. Entonces lo siguiente que debemos hacer es poder acceder a ese nivel de revelación y sabiduría para nosotros poder saber identificar cuál es el tipo de tierra donde nosotros estamos. No solamente conocer los enemigos de tu territorio, no solamente percibir los espíritus que están allí, sino también conocer qué es lo productivo en ese lugar, cuál es la ejecución correcta en la que debemos trabajar para que esa tierra se nos sea entregada, para que esa bendición podamos recibirla. Y lo cuarto que la Biblia expresa en este texto es que este hombre empieza a desarrollar dentro de este proceso carácter espiritual. ¿Y por qué era carácter espiritual necesario en esta situación? Porque en ese momento le tocaba pelear sin pelear. ¿Cómo así? Cuando nosotros llegamos al nivel de revelación correcto, es cuando nosotros sabemos que tenemos que hacer algo que no estamos acostumbrados a hacer. Es decir, que muchas veces Dios permite que por alguna razón podamos ministrar en público delante de la gente, pero cuando Dios te indique que lo hagas a través de las redes sociales, como pasó con la pandemia, que teníamos que dar la palabra a través de redes sociales. Muchas veces Dios nos pide que accedamos a lugares que están bloqueados en el ámbito espiritual. Claro que sí, van a llegar momentos que tú vas a fluir en lugares limpios, pero van a llegar momentos que tú vas a estar en lugares que van a estar muy pesados espiritualmente. Y cuando Dios permite que eso pase así en tu ministerio, en tu vida y en tu familia, ¿cuál es nuestra reacción en el ámbito espiritual? O sea, ¿cómo nosotros vamos a operar en esas atmósferas? Porque si es allí donde Dios nos está garantizando la bendición, también Dios nos va a llevar a ese lugar para transformar nuestro carácter. Y muchas veces queremos acceder a la voz de Dios, queremos acceder al lugar donde Dios nos dijo, pero por alguna razón nosotros no presentamos esa garantía que se llama carácter. Por eso antes de tú entrar a las dimensiones de Dios, Dios va a permitir que tú pases por Jericó. ¿Y qué significa Jericó? Jericó es el lugar de palmera, pero Jericó también es el lugar de procesamiento y de carácter, porque el procesamiento del carácter está la victoria de los hombres de Dios. Y yo voy a decir esto hoy, uno de los problemas de debilidad en nosotros los hombres de Dios no es la unción. Muchos hombres hemos tenido la unción de Dios, pero que la unción sin el carácter se corrompe. Y por eso hemos tenido mucha gente en los altares que han estado corruptida en el pueblo, en los altares de Dios y en nuestra generación, que por alguna razón son grandes ungidos, grandes hombres de Dios, pero tienen amargura en su corazón. Gente que son hombres de Dios, que Dios lo usa, pero tienen amargura, tienen rechazo. Son ungidos por la unción, pero están lidiando con muchos espíritus ocultos y tienen mucha guerra. ¿Y por qué pasa esto? Porque muchas veces nosotros no somos experimentados y nosotros no atravesamos en Jericó
las cosas específicas donde nuestro carácter será procesado para llevarnos a la medida y a la plenitud que Dios está esperando para poder acceder a un nivel mayor de gloria y de gracia en el mundo espiritual. Entonces la Biblia expresa que él sabía que iba a entrar a Jericó. Y Jericó era una tierra de descanso, pero esta tierra se transformó en una tierra de proceso. Es decir, que llegando a aquel lugar estaba completamente cerrado. Y ahora quiero entrar a un punto muy importante, donde la Biblia expresa que cuando él accede a Jericó, él comienza a tener una dirección clara en el mundo espiritual. Es decir, que cuando él está en el lugar del encuentro, Dios le dice: escucha esto, tú vas a entrar a Jericó, pero yo no quiero que ustedes griten cuando estén en Jericó. Yo no quiero que ustedes peleen. Yo no quiero que saquen espada hasta que yo no le indique. Yo solamente quiero que rodeen la ciudad, que empiecen a darle vueltas a la ciudad durante 6 días. Estas fueron unas de las peticiones más difíciles que Dios le hizo al pueblo. ¿Por qué? Porque un pueblo nómado, un pueblo que prácticamente normalmente se caracterizaban por pelear, por gritar, por ser personas que hablaban mucho, por hacerse sentir en el lugar. Y eso estaba pasando con Israel en Jericó. Dios le dijo: quiero que hagan silencio. ¿Y por qué Dios le dice esto? ¿Por qué? Porque muchas veces una de las cosas más importantes para poder desbloquear áreas de tu vida espiritual es el silencio. Una de las cosas que yo sé que he podido aprender en el trayecto de nuestra vida espiritual como hombre de Dios en este ministerio es que hay periodos en nuestra vida donde tenemos que hablar, pero hay otros periodos donde nosotros tenemos que callar. Hay momentos donde nosotros como humanos tenemos que gritar, tenemos que pelear, pero hay momentos donde Dios no quiere que hablemos, Dios no quiere que peleemos, Dios no quiere que hagamos nada, simplemente que guardemos silencio. Y muchas veces el silencio es la victoria para lugares que están bloqueados espiritualmente. Hay un punto en nuestra vida donde callar, la Biblia dice, haz silencio delante de Dios. Inclusive cuando vayas a su presencia y cuando vayas a recibir la presencia. Es decir, que hay momentos, es decir, en nuestra oración, en nuestra intimidad, que muchas veces estamos orando y Dios no quiere que oremos. Dios simplemente quiere que meditemos en Él y que guardemos silencio, que no hablemos, porque el hablar evita que escuchemos la voz de Dios. Muchas veces nuestro silencio va a provocar que Dios nos dirija, va a provocar que Dios no hable, va a provocar que Dios nos dé indicaciones y nos empiece a decir cómo hacer las cosas de manera correcta. ¿Y por qué eso es importante? Porque la voz de Dios se mueve en nuestra vida cuando hacemos silencio. Cuando nosotros no callamos a muchas cosas, nosotros no simplemente estamos callando nuestra boca, nosotros estamos aquietando nuestro pensamiento, nosotros estamos enfocándonos en la dirección correcta que Dios quiere. Y estamos siendo direccionados por el favor de Dios. Y lo sexto en este video es que después que nosotros hagamos silencio, cuando Dios lo mandó a hacer silencio, fue en el momento donde Dios empezó a trabajar cosas a favor del pueblo. Es decir, que cuando Dios hace silencio, Él está preparando la victoria. Y cuando Dios dice ejecuta, cuando Dios dice habla, grita, las cosas cambian. La Biblia dice que cuando Dios le dio una orden de que gritaran, los muros de la ciudad rodeada empezaron a derribarse. Y muchas veces nosotros estamos esperando en el ámbito espiritual que algo ocurra en nuestra vida, en nuestro ministerio, pero Dios nos dice: no es en tu tiempo, no es en tu momento, es en mi tiempo y es en mi momento, dice el Señor. Y cuando nosotros fluimos de esta forma, el mundo espiritual, el reino espiritual, comienza a abrirse a nuestro favor y así nosotros podamos dimensionar y podamos crecer en Dios y que lo que Dios nos entregó empiece a manifestarse en nuestra mano. Y esta noche quiero concluir con esto. La llave maestra para nosotros poder acceder a lugares y a territorios espirituales, a cosas que Dios nos ha entregado. ¿Cuál es? Usted me preguntaría. La voz de Dios. Y usted me preguntaría, ¿por qué la voz de Dios? Porque la voz de Dios prácticamente cuando nos dice algo no se manifiesta por completo. Lo que pasa es que cuando la voz de Dios
va a venir con una segunda instrucción en nuestra vida. La misma voz que te dijo entra, la voz que te dijo que te va a bendecir, es la misma voz que va a venir con una instrucción específica para decirnos cómo hacerlo. Nos va a decir cómo movernos. Es decir, que mientras la voz de Dios nos revela cuál es el lugar, las instrucciones de esa misma voz nos da la llave maestra para poder acceder al lugar donde Dios nos dijo. Si tú quieres prosperidad, si tú quieres bendición, si Dios te dijo que tú vas a ser próspero, ¿cómo tú logras esa bendición? Tú logras esa bendición accediendo a la llave maestra. ¿Y cuál es la llave maestra? La voz de Dios. Porque la llave maestra te va a revelar cuál es el camino que vas a transitar hasta el lugar que Dios te dijo. Muchas veces Dios te ha dicho que te va a levantar como pastor. Dios muchas veces te dice que te va a plantar en un lugar y ahora tú estás diciéndole al Señor que no sabes cómo conseguir un lugar. Lo único que Dios quiere es que esperes su dirección. Porque cuando Dios te entregue la dirección, Él te va a ubicar en el lugar correcto, en la hora precisa y para que se manifieste lo que Él te dijo que iba a hacer en tu vida. Así que si tú quieres crecer en tu llamado, si quieres crecer en el mundo espiritual, accede a la voz de Dios. Por eso quiero invitarte a que si has visto este video por completo y puedas crecer en tu capacidad de poder escuchar a Dios y ser adiestrado a través de nuestro ministerio, mantente al pendiente de nuestro video, dale like al video, comparte estos videos y nos puedes escribir y vamos a estar al pendiente para todo lo que necesite. Así que Dios te bendiga. Este es el segmento Esencia Divina y espera lo próximo. Agradecemos a cada una de las personas que nos dan su testimonio desde Estados Unidos, desde Panamá, desde Colombia, desde Ecuador, desde Venezuela, desde acá, nuestro país, República Dominicana. Bendecimos sus vidas de una manera muy especial y le damos gracias al Señor por permitirnos pues servirle a la manera de Dios y recibir esta gran honra que nos ha ayudado. Así que tu like y compartir estos videos nos permite llegar a diferentes vidas que también serán transformadas y serán edificadas. Así que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.